Hoy es viernes 3 de octubre de 2025. En continuidad de nuestro trabajo académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, estamos completando el episodio 856 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es la baja en combate del bandolero alias El Boyello, perteneciente a las cuadrillas del MRL, en hechos que se presentaron entre los departamentos del Valle del Cauca y Caldas. Este delincuente tenía una larga cantidad de crímenes, especialmente homicidios, secuestros y extorsiones, y era buscado por las autoridades hasta que, en un excelente trabajo de inteligencia, se logró infiltrar a su cuadrilla, se le condujo a un engaño y luego de ser capturado intentó huir cuando ya había sido presentado ante las autoridades. Se han ordenado trasladarlo de un municipio a otro y fue eliminado por el Ejército Nacional. Es otro de los episodios de esta reconstrucción de la memoria histórica que hemos venido haciendo durante ya casi 4 años, que nos demuestra que es un conflicto que no tiene una solución tan clara por la falta de claridad precisamente de los dirigentes políticos para orientar la seguridad y la defensa de los colombianos. Vayamos a los hechos. Mi coronel, incidida la dinámica de la guerra de Vietnam a comienzos de 1965 en lo que pasaba con la violencia tripartidista y la progresiva conversión de bandoleros del MRL en terroristas del Partido Comunista. Incidía muchísimo porque era una guerra novedosa que había puesto de por medio una cantidad de intereses en la Guerra Fría y porque, igual que en la Guerra de Corea, se ha determinado una especie de paralelo en que ni los norvietnamitas pasaban de ahí, ni los subvietnamitas pasaban tampoco de ahí, pero Rusia estaba apoyando intensamente a las guerrillas comunistas y China también. Sin embargo, China tenía su enfrentamiento con Rusia y ya había entrado inclusive en una guerra que duró muy pocos días y que se solucionó por intercesión de Estados Unidos. Entonces estaba de por medio eh, los acuerdos de Ginebra, los ataques mutuos, el lanzamiento de armas, y un país que estaba en una miseria completa, que era todo el Vietnam, pero para la guerra sí le llegaban armas de lado y lado y se seguían matando. Y de remate Estados Unidos había cometido el error de enviar más y más tropas y cada vez era peor la cantidad de muertos estadounidenses o heridos y la impopularidad de la guerra en Estados Unidos dentro del territorio con la población. Pero como en Latinoamérica había grupos de tendencias chinas, soviéticas, cubanas, eso traía más problemas y complicaciones a las cuadrillas terroristas. Y en Colombia teníamos el fenómeno que el comunismo estaba cooptando toda esa violencia tripartidista, tratando de convertir a todos estos bandidos en un solo ente, pero a su vez unos bandoleros comunistas colombianos seguían la línea Pekín, otros la china y otros la cubana. Por ende, lo que ocurriera en esas latitudes tenía influencia directa. Además, sobra decirlo, de las técnicas de combate y de la famosa solidaridad de clase de los comunistas que, así como Petro ahora se la pasa hablando de la paz en Palestina, entonces aquí también los estudiantes universitarios y los comunistas se la pasaban hablando de la paz en Vietnam
y de sacar al imperio yanqui de la península de Indochina. Entonces estamos repitiendo los hechos y dándonos cuenta que siempre lo que tenga que ver con comunismo y capitalismo incidió muchísimo en Colombia. Mi coronel, ¿cuáles fueron los claves señalamientos del secretario de Estados Unidos, John McNamara, acerca del peligroso desenlace que se estaba evidenciando en la dinámica de la violencia tripartidista? McNamara haya sido el presidente de la Ford y ha llegado con la generación de los más brillantes y los más capaces, según John Fitzgerald Kennedy, a ese cargo. Tenía muchas críticas porque se le cuestionaba que no era una persona de formación militar ni estratégica en temas de seguridad y que sus decisiones no eran las acertadas y se le señalaba de ser el responsable del incremento de tropas y tropas sin resultados evidentes en Vietnam. Pero al mismo tiempo, con el declive que ha tenido la Alianza por el Progreso con la muerte de Kennedy, él había quedado con otra papa caliente que era la lucha contra las guerrillas comunistas en todo el hemisferio latinoamericano. Entonces, de vez en cuando él salía y daba algunas declaraciones o algunos comentarios acerca de eso. Y para el mes de febrero del 65 se refirió McNamara a cómo estaban creciendo las guerrillas en Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Centroamérica. Inclusive eh, en Bolivia, donde justificó el golpe de Estado del general René Barrientos en su declaración. Respecto a Brasil, dijo que había mucha guerrilla, pero que los militares contaban con el respaldo total del gobierno, porque era el gobierno del general Getúlio Vargas, que también era otro golpe de Estado. Que en Venezuela la situación se complicaba más con todos los ataques terroristas que estaban haciendo Bandera Roja y otros grupos. Pero cuando llegó a Colombia, dijo que veía con preocupación que el bandolerismo no dijo nada más de quién venía, pero nosotros le agregamos tripartidista porque era liberal, conservador y comunista. Él simplemente se refirió al bandolerismo que estaba reduciéndose, aunque había todavía acciones violentas, pero que se veía un incremento de guerrillas comunistas. Él no lo planteó como un viraje, una incursión, sino simplemente que había una transición. Pero aquí con los hechos y como lo estamos analizando en la memoria histórica, complementamos el mensaje del señor McNamara que efectivamente el Partido Comunista fue cooptando todo ese fenómeno y esas personas metidas en el fenómeno de la violencia para darle un giro hacia el terrorismo comunista total. Y luego pues tuvieron la suerte para ellos de unirse con el narcotráfico y se complicó mucho más la violencia en Colombia. Sigamos. Mi coronel, ¿cómo sucedió el asesinato del juez penal de instrucción criminal 48 de Apia Caldas, abogado Félix María Vázquez, y por qué este suceso se convirtió en el principio del fin de la prolongada actividad criminal de alias El Boyello? Hemos visto que para esa época el departamento de Caldas todavía era un solo conjunto, una sola unidad, y abarcaba los actuales territorios de los departamentos de Quindío y Risaralda. También hemos visto que existían unas fuerzas políticas que venían promoviendo separar los tres territorios en tres unidades diferentes por intereses del gremio
o de los gremios cafeteros de cada subregión por intereses políticos de liberales y conservadores y porque la gran dimensión del antiguo departamento de Caldas dificultaba a la autoridad central gobernar con mayor precisión, ya que era un centralismo departamental que no alcanzaba a abarcar y a abocar todos los problemas del extenso y quebrado territorio del viejo Caldas. Entonces, eh, se había multiplicado la violencia por ser también una zona muy cafetera y en todos los sectores y subregiones del departamento de Caldas aparecían cuadrillas de bandidos causando daños. Se había hecho tan complicada la situación que el propio Ministerio de Justicia había aumentado la cantidad de jueces de instrucción criminal en distintas regiones. Y el municipio de Apía y sus alrededores no era la excepción de la violencia tripartidista. Por ende, se habían incrementado el número de efectivos de la Policía Nacional y se había nombrado a uno de los mejores jueces que tenía el Ministerio de Justicia dentro de su personal. Y este señor llegó con mucho dinamismo, con mucha energía. Era casado con una señora alemana, que era muy ambientalista la señora, era de los primeros ambientalistas que hubo en Colombia. Entonces él era una persona muy popular y la señora también en la zona. Y venían realizando muchas tareas, él con su campo de la justicia y ella promoviendo la educación ambiental en la región, hasta que se metió con las cuadrillas más difíciles y era además un gran investigador, trabajaba muchísimo, tenía mucha habilidad para hacerle seguimiento a los bandidos y lo tenían en la mira varias cuadrillas para asesinarlo, hasta que un domingo, porque trabajaba también hasta los domingos, saliendo de su despacho, fue sorprendido por la espalda por unos delincuentes que le dispararon a quemarropa y lo asesinaron. Inicialmente, las hipótesis señalaron a varias bandas, pero en especial a una de un bandido que le decían el Boyello. Y se inició la investigación. La Dirección Nacional de Instrucción Criminal apoyó con una buena cantidad de funcionarios judiciales porque este golpe ha sido muy fuerte contra los buenos jueces que todavía quedaban y eso condujo a que más adelante se produjera la operación contra el Boyello. Mi coronel, podríamos hacer un cuadro descriptivo de la violencia tripartidista que en ese momento asediaba a Colombia, matizada aún más por la politiquería de los dirigentes nacionales de los partidos respectivos. Y los titulares de ese mismo día que fue asesinado el juez de instrucción nos demuestran la multiplicidad de hechos de la violencia tripartidista y cada uno por su lado buscando causar el impacto populachero, populista y completamente nefasto para la seguridad nacional. Hemos hablado varias veces aquí en este programa que el año 1965 comenzó con muchísima violencia en el país. Fueron los años más violentos y era que estábamos en los estertores finales de la violencia tripartidista, liberal, comunista y conservadora, pasando ya a la violencia comunista. Había habido un paro muy grande en el país y el gobierno ha logrado parar o detener otro paro grande que se estaba gestando. En medio de toda esa situación de órdenes y desórdenes y contraórdenes del señor Valencia, hacía poco le han hecho los gremios una, un banquete en homenaje al sacrificio de las fuerzas militares y de policía. Y en ese banquete el general Ruiz Novoa había dicho que
a Colombia, había que hacerle un cambio de estructuras, porque mientras persistieran esas estructuras políticas en el país y económicas, la violencia encontraría siempre un asidero, y dio luces para entender cómo el comunismo avanzaba en medio de la violencia de liberales y conservadores. Eso no le gustó ni cinco al señor Valencia, y comenzó a mover dentro del alto mando a los desleales para que entre ellos le hicieran la zancadilla al general Ruiz Novoa y lo sacaran del Ministerio de Guerra. Con ocasión de las protestas que se avecinaban a finales de enero del 65, el general Ruiz Novoa públicamente dijo que el ejército no iba a salir a echar plomo como quería el señor Valencia, sino que eso era problema de los ministerios, entre otras cosas del politiquero leguleyo Belisario Betancur, que era el ministro de Trabajo, eran los que tenían que atender esa situación, y entre ellos y los partidos políticos, en lugar de incendiar el país, buscarle la solución, y que esos revoltosos que promovían los paros entendieran que por medio de la paralización del país lo único que traían era atraso económico y desarrollo, subdesarrollo. Entonces, parece ser que desde el mismo gobierno hicieron una propaganda, una jugadita de esas politiqueras y sucias. Aparecieron en la calle un montón de panfletos en los cuales los gremios, o mejor, los sindicatos, proclamaban al general Ruiz Novoa de presidente de la República. Fue una burda, un burdo montaje de propaganda subversiva, porque pues él era el ministro de guerra, él no podía estar encabezando ninguna actividad política, ni mucho menos aliarse con los sindicatos. Pero esos son los políticos colombianos, de ellos se puede esperar cualquier cosa. Entonces el general Ruiz Novoa salió con la franqueza que lo caracterizaba y le dijo al país que él desautorizaba todos los carteles y que le pedía a la justicia que investigara abiertamente y claramente a los responsables de eso. Pues con ese mensaje le estaba dando duro a todos esos corruptos que buscaban la forma de sacarlo porque lo veían como una piedra en el zapato, que no les toleraba ninguna trapacería y que ha tenido el carácter de ir al Congreso de la República y con dos trapos, uno rojo y uno azul, les había dicho que ellos eran los responsables de que el comunismo creciera y que la violencia se desatara en el país. Los días del general estaban contados en el cargo, y el general Revis Pizarro se prestó para la componenda y lo sacaron. Pero ese mismo día, en el Tolima, una cuadrilla de un tal Tarcisio Guaracas, de quien hemos hablado aquí varias veces, emboscó una patrulla y asesinó a 3 soldados y 2 civiles en el sector de Dolores Tolima. En el Cauca, una pandilla de bandidos que decían ser liberales del MRL cometieron el asalto de una finca y el robo de una gran cantidad de elementos. Y luego otra cuadrilla en Timbío, eso fue en Timba, y en Timbío, Cauca, que no es muy lejos de allí, otra cuadrilla asaltó otra finca y dejaron heridos a unos personajes que venían extorsionando desde hace rato. Esa ya era de las FARC prácticamente, pero en el tiempo llamaban guerrillas comunistas. En Montería, Córdoba, fueron capturados por la Policía Nacional 3 sujetos que eran orgánicos del MRL, promoviendo el paro violento y el asalto a las emisoras de la ciudad. Y en los límites de Santander y Boyacá se comentaba muchísimo de un caso que ya analizamos aquí, que fue el secuestro de un joven, que terminó al final siendo un autosecuestro, de un joven que era hijo de un político muy influyente, amigo del presidente de la República, Guillermo León Valencia, y que la investigación hecha por las autoridades y el trabajo de inteligencia del ejército condujo finalmente a demostrar, como lo vemos aquí, que ha sido un montaje de los mismos
dirigentes políticos que estaban apoyando a Efraín González con un familiar del o con el propio secuestrado para extorsionar a uno de los granjeros o de los finqueros más ricos de la región. Y de remate, en Lorita, Córdoba, hubo enfrentamientos entre grupos políticos y entre esos grupos y la policía que trató de resolver el problema. Cuadro bastante complejo ocurrido el mismo día, 24 de enero de 1965, cuando fue asesinado en Apía Caldas el juez penal de instrucción penal número 48, instrucción criminal número 48, Félix Suárez Vázquez. El cuadro no era nada halagüeño y esa era la paz que ha traído Guillermo León Valencia, que se preciaba de ser el presidente que había acabado con el bandolerismo. Mi coronel, ¿cuál fue el primer resultado tangible de la investigación del asesinato del abogado Félix María Vázquez, juez penal de instrucción criminal 48 de Apía Caldas? Se capturaron 27 sospechosos y los periodistas publicaron un titular con una palabra equivocada. Esos 27 sospechosos, pues no todos tenían que ver en el crimen, pero algunos dieron pistas y otros sí estaban implicados. Y condujeron las informaciones ya bien decantadas que el acto había sido cometido por el bandido alias el Boyello, aquí le decían Moyello, pero era Boyello, y contaron quién era el juez, el doctor Félix María. Ya se conocieron más datos de quién era para la opinión pública nacional e internacional. Él era casado con una señora hija de alemanes de nombre Sara Stubel y eran padres de un teniente de la Fuerza Aérea que había sido un gran piloto muy distinguido desde la escuela, y el oficial había muerto en un accidente en la base de Palanquero unos años antes. Este bandido, el Moyello, tenía un prontuario digno como para que Petro lo nombrara de ministro de Justicia. Había cometido una gran cantidad de crímenes y era también el responsable del asesinato de un concejal de uno de los municipios cercanos a, a Pía. Había participado en asaltos, secuestros, y se tuvo la primera información que cada vez que cometía estos hechos se evadía hacia el Valle del Cauca, donde tenía varias propiedades en distintos municipios, y así eludía la acción de los oficiales, y que en ese momento se salvó seguramente de que la hubieran asesinado también la señora esposa, porque estaba de viaje eh, en San José del Guaviare haciendo uno de sus trabajos de investigación ecológica. Por esa razón, el director de instrucción criminal del antiguo departamento de Caldas le pidió al gobernador que multiplicara la oferta por la recompensa por la captura de este bandido, ya que la cifra de 5.000 pesos, que era bastante dinero de la época, era muy poca, y quizás aumentándola a 20.000 o 25.000 pesos de la época, probablemente muchas personas se interesarían en denunciarlo, especialmente la cuadrilla, como en efecto vamos a ver que después ocurrió. Mi coronel, ¿qué sucedía entre tanto con las acciones criminales del bandolerismo tripartidista en otras regiones del país? Bueno, mire, el 24 de enero ocurre el asesinato del doctor Félix y vimos que ese mismo día
ocurrió una arremetida terrorista y el señor Valencia, en lugar de concentrarse en la dirección de las fuerzas militares y la conservación del plan Lazo, que era el que estaba dando eh, resultados, andaba haciendo componendas con políticos y con otros generales para sacar al general Ruiz Novoa. Y lo peor es que los complotados se prestaban por el afán de ocupar puestos y no les importaba mucho lo que pasaba en el país a juzgar por los hechos. Ese mismo día, en el Tambo, Cauca, eh, fue capturado un bandido del Partido Comunista, hoy llamada FARC, que llevaba de nombre Higinio Rodríguez Díaz. Ya tenía 39 años, no era un muchachito. Y fue capturado cuando llevaba dos bombas listas para explotar en el centro de Popayán, contra objetivos, obviamente, de personas que no le estaban pagando extorsiones a las guerrillas comunistas. En Honda, Tolima, otra cuadrilla de bandidos entró y asaltó una finca y asesinó a unas personas. Y dentro de la investigación que se hacía contra la cuadrilla de Efraín González, se encontraron unos documentos que probaban que este bandido estaba preparando unos secuestros en Bogotá y una carta en la cual él le decía a sus cuadrillas que él era el único guerrillero poderoso en Colombia y que iba también a comenzar a preparar la toma del poder. Entonces llama la atención que todo esto estaba sucediendo en el país completamente descuadernado, mientras el presidente de la República andaba era montando componendas y dándose ínfulas de que él era el presidente de la paz. Nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo describió el sargento segundo Evelio Buitrago en su libro titulado Zarpazo, la otra cara de la violencia, su participación directiva en la eliminación de alias del Boyello? Bueno, el libro Zarpazo, autobiográfico del sargento segundo Buitrago Salazar, fue de un impacto literario importante, particularmente dentro de las fuerzas militares. No se le dio mucha circulación externa, pero aunque es un poco autoelogioso en algunos capítulos y algo hollywoodesco, tiene, tiene cosas interesantes. Y una de esas es el caso del Boyello, como la cuenta el sargento. El sargento no lo dice, pero pues es deducción que se saca de otras publicaciones que hubo y análisis al respecto. Producto de la oferta de subirle a 20.000 pesos eh, la cantidad por la captura de este bandido, alguno de los secuestrados comenzó a hablar y contó que el Boyello se había desplazado a Cali a preparar el secuestro de un señor que tenía mucho dinero y unas tierras grandísimas en la zona de Balboa, Caldas. Entonces, eh, que él tenía un dato del lugar a donde llegaba el Boyello y una cantidad de informaciones importantes, pero que lógico, tenían que pagarle la recompensa. Entonces, aquí viene algo interesante. El señor Evelio Salazar Buitrago, o Buitrago Salazar, el sargento, él desde Cabo Segundo había estado infiltrado en las cuadrillas de varios grupos de bandidos, entre ellas la de un bandido que llamaban Zarpazo, a quien le había causado varias bajas, pero al final había sido descubierto por Zarpazo y había tenido que escaparse de esa cuadrilla y regresar al cuartel y seguía trabajando en la sección de inteligencia, pero ya nada con las cuadrillas de Zarpazo porque sabía que lo quería matar Zarpazo. Sin embargo,
en ese recorrido que él había hecho por el Valle del Cauca y por el Viejo Caldas, pues había conocido mucha gente y con esa información que se consiguió de dónde estaba el boyello, pues lo localizó, ya que al boyello era uno de los bandidos que él había conocido y se jugó el todo por el todo. Esto sí es un acto de mucha valentía del sargento, llamar a el boyello y decirle que quien le había dado el contacto de él era el propio Zarpazo y que él tenía también una información importante para ayudar al secuestro de ese personaje y de otro. Y ya pues en un poco hollywoodesco cuenta cómo llegó hasta Cali y se localizó con el bandido, con el tal Boyello, y cuento una anécdota ahí que es un poco hollywoodesca, pero podría ser cierta. Es que cuando ya llegó y habló con el bandido, el tal Boyello le dijo que iban a pedir 1 millón de pesos por el rescate del secuestrado, que ya sabemos quién era. Entonces, que el Boyello le dijo que si, que con qué arma iba él. Entonces, al estilo película del oeste, que el sargento muy sagaz le ha dicho que tenía un revólver y que el Boyello le ha dicho, muéstreme el revólver. Entonces él se lo había pasado descargado y que inmediatamente el Boyello lo había encañonado con ese revólver y que él con la agilidad de un pistolero del oeste había sacado con la otra mano otro revólver que llevaba de pretinado y lo había encañonado y le había dicho dispáreme y máteme. Entonces que el boyello se ha dado cuenta que el revólver estaba descargado y le ha dicho no, 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 era un chiste. Entonces que este bandido, perdón, el sargento le ha contestado, no, conmigo no haga chistes, conmigo las cosas son serias y a lo varonil. Entonces que esa ha sido como la prueba de confianza. No sabemos hasta dónde es cierto toda esa película, para que cuadraran que al otro día se encontraban en el parque principal del barrio obrero, pero que primero se vieran en Palmira. Entonces el boyello le ha ofrecido un carro y él ha dicho, no, 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 yo tengo mi propia camioneta, la tengo en Palmira, nos vemos allá. Lo cierto es que no le cumplió en Palmira, pero se terminaron viendo después de unas coordinaciones en el barrio obrero. Y que cuando llegaron al parque del barrio obrero en Cali, efectivamente el tal Boyello llegó, se acercó a la camioneta como a cuadrado y con dos bandidos, pero que el señor Buitrago ya había llevado dos suboficiales y un mayor que era el jefe de la operación, que estaban, como dicen los periodistas, estratégicamente ubicados en el parque y que en el momento en que se acercaron los tres bandidos, les cayeron los suboficiales y los capturaron. Que como el bandido tenía orden de captura por varios juzgados, tanto de Pereira como de Apía, otros municipios, entonces que lo habían llevado inicialmente a la ciudad más grande que era Pereira, que el director de instrucción criminal se había opuesto, perdón, que el director de las penitenciarías se había opuesto a que lo enviaran para la cárcel de Apía porque de allá ya se había volado una vez anterior. O sea, eso era común a cada rato lo de la fuga de los bandidos, pero que a pesar de que el director de prisiones se opuso, el director de instrucción criminal dijo que como en Apía era donde tenía el principal proceso, pues que tenían que llevarlo allá a él y a los otros cuatro bandidos, tres bandidos que han capturado en Cali, porque todos podrían estar comprometidos ya que en los interrogatorios iniciales que les había hecho el ejército no confesaban nada relacionado con la muerte del juez, sino reconocían que pertenecían a la banda del tal Boyello, pero que su área de delinquir era el Valle del Cauca. Esa era la versión que daban los otros tres bandidos. Entonces tenían que llevarlos ante la justicia a que declararan a ver cómo los comprometían y seguramente a que los presos que estaban allí los reconocieran o no. Entonces que en el recorrido de Pereira hacia Apía
se les dañó la llanta del vehículo que lo llevaban. Entonces que cuando se bajaron a hacer el arreglo, los bandidos, los tres bandidos se quedaron tranquilos en el carro y el tal Boyello se tiró corriendo hacia un cafetal. Y entonces ahí el sargento vuelve y nombra su película hollywoodesca, que iba corriendo el tipo y que él por encima de la camioneta apoyó el revólver sobre la camioneta y le disparó y le pegó un solo tiro en la cabeza. Parece que eso no fue tan espectacular, tan hollywoodesco, pero sí fue que el bandido intentó eh, escaparse y en el forcejeo lo dieron de baja. Eh, También dice cuenta el sargento que el recorrido delante de todos los que iban en la camioneta, el bandido les había ofrecido 100.000 pesos, que era mucho dinero de la época, porque lo dejaran libre, ya que si por él ofrecían 20.000 y habían subido de 5.000 a 20.000, pues 100.000 era mucho dinero. Entonces que eso, según el sargento, había incrementado la desconfianza del bandido. Además sabían que era muy liso y que oportunidad que le dieran se escaparía. De esa manera terminó, según el sargento Evelio Buitrago Salazar, muerto el bandido. Sigamos. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación el mismo suceso? Publicaron una foto que se alcanza a ver un poco borrosa ahí, del Boyello, y el titular fue Muerto bandolero Boyello, y el subtitular era Había asesinado al juez de Apía. Hacían un recuento de cómo fue capturado en Cali, le agregaban otros detalles, repetían que se había subido la cuota de 5.000 a 20.000 en la medida que los bandidos eh, habían ido delatando algunas cosas, daban uno de sus nombres porque seguía siendo el, el punto clave que usaba varias cédulas. Señalaban que el segundo de su cuadrilla era un tal Toñito, que era uno de los que ha caído, perdón, que el segundo de la cuadrilla, eh, sí, Toñito, era el que había, es correcto, era Toñito, el que ha dado más información y que lo estaba ubicando. Y luego publicaban algunos de los crímenes que ha cometido y realmente tenía un prontuario como el de Timochenko o el de la mujer de Tilo Fijo, de la concubina de Tilo Fijo. Crímenes por montones. Y con nombre propio se señalaba o se publicaban los nombres de las personas que asesinaban, entre ellas a un guardián que asesinó el día que se escapó de la cárcel de Apía, a un concejal, a campesinos de la zona de Apía y de Balboa, a comerciantes, y se les señalaba de varias masacres en fincas para hacer lo que ya sabemos que era robarse las tierras. También se publicaron algunos de los apartes de lo que tenía de señalamientos en los archivos de inteligencia del Batallón San Mateo y la octava brigada. Y se aclaró que los otros tres bandidos que iban con él en el vehículo sí se quedaron quieticos, no intentaron ninguna fuga y que eran los que daban testimonio ante la justicia de que el bandido sí había intentado escaparse, que inclusive había intentado desarmar a uno de los que lo llevaban, de los escoltas que lo llevaban, para evitar cualquier suspicacia de que se fuera a decir que se le había aplicado la ley de fuga. Entonces fue una crónica muy importante. Eh, el comandante del batallón San Mateo era el teniente coronel Armando Orejuela Escobar, y él también publicó un comunicado y salió ante los medios de comunicación ratificando que los hechos han sido así y no de otra manera, porque ya andaban los abogados comunistas y los corruptos políticos diciendo que ha sido una ejecución extrajudicial. ¿Cuál fue, perdón, ¿Cuál fue el contenido
el informe oficial de la operación, que culminó con la muerte de alias El Boyello, consignado en documento oficial de casos tácticos publicado por la Octava Brigada bajo el título de la Guerra a la Paz. Bueno, cuando recibió el comando de la octava brigada, el coronel Armando Vanegas, que después fue general de artillería, ordenó elaborar un documento que al final se convirtió en uno de los pocos documentos de memoria histórica valederos que hay en Colombia, de los que sí se puede extractar información verdadera, porque después de la participación en la guerra en Corea, el ejército había creado unos documentos que llamaban los informes después de acción y que luego los denominaron casos tácticos y los numeraban de acuerdo con las regiones. Dentro de ese libro o ese compendio se articuló el caso táctico número 15, que fue el de cómo ocurrió la captura y muerte del Boyello. Y en ese caso táctico se dio mucha importancia al trabajo de inteligencia y la infiltración dentro de las cuadrillas, resaltando que a pesar de que son rurales, todas esas cuadrillas de esa época tenían una gran debilidad para su supervivencia, que era las relaciones con las cuadrillas urbanas, o una fortaleza para ellos, visto desde los dos ángulos, que les permitía desplazarse en distintas ciudades y coordinar acciones contra los finqueros, los transportadores, los comerciantes, etc. Entonces, finalmente, de tantos nombres que tenía este bandido, dijeron que sus verdaderos apellidos eran Silva Sierra y que el nombre era Aurelio. Y relataron en varias páginas varios eh, eventos de cómo ocurrió la captura y luego la baja del bandido cuando intentó escapar. Resaltaba que había sido el terror de municipios como Balboa, Apía, Belén de Umbría, Cartago, Ansermanueva y Toro, Ansermanuevo, que era el responsable del asesinato de un señor de nombre Fermín Villegas Montoya, un líder eh, del municipio de Belén de Umbría, que en Cartago Valle había secuestrado a un señor de nombre Fulgencio Jiménez, por quien habían pedido la bicoca de 700.000 pesos de la época. Imagínense ustedes si él, que se estaba pagando una de las recompensas más altas en esa época, de 20.000 pesos, la más grande era la de Efraín González, que costaba 30.000, y él en un solo secuestro se había conseguido 700.000. ¿Cuánto dinero tendría este bandido? Por eso tenía varias casas y tenía varios nombres y testaferros que le abrían propiedades en distintos municipios. También, en resumen, la brigada lo señalaba de ser el asesino del juez Suárez, pero como ya vimos, el periódico El Tiempo había publicado mucho más de lo que la brigada había desclasificado y era una información muy extensa. Y a lo largo del caso táctico van contando todo lo que ya más o menos contó el sargento y publicaron los medios de comunicación. Y finalmente publicaron este gráfico con las eh, coordenadas exactas de cómo ocurrieron los hechos, de cómo llegaron los bandidos, de cómo estaba estacionada la camioneta y dónde estaban ubicados los agentes de inteligencia, de cómo se produjo la captura. Y luego pues ya relata lo mismo que conocemos todos de la parte del traslado a Pereira y de Pereira la orden del juez de instrucción que tocaba llevarlo necesariamente a Apía, porque en ese tiempo no se utilizaba lo de los despachos comisorios tan intensamente o no existían los sistemas de hoy de hacerlo comparecer en videoconferencia, etc. Y pues relata de manera escueta que en el momento en que el vehículo se pinchó,
el bandido intentó escapar y fue dado de baja por un suboficial. También aquí trata un poco más la participación del informante que coadyuvó. Nunca quedó claro porque el sargento no lo dice, no lo cuenta, ni el periódico tampoco, pero aquí en el informe da a entender que el informante, o sea, el bandido que decidió hablar, sí viajó hasta Cali y ayudó a identificarlo. Pero pues esos ya son aspectos secundarios. Lo cierto es que la operación salió muy bien hecha, que lo lograron engañar, haciéndole creer que le iban a apoyar de parte de Zarpazo en el secuestro. El bandido, por muy hábil que fuera, cayó en la trampa y fue capturado. Coronel, ¿qué otros hechos de violencia tripartidista se presentaron en otros departamentos el mismo día de la muerte de alias El Boyello? Bueno, aclaremos aquí que la muerte del juez es el 24 de enero y la del Boyello es el 18 de febrero. O sea, han pasado más o menos 3 semanas. Eh, Como vimos, el mismo día que ocurrió la muerte del juez, ocurrieron una gran cantidad de hechos violentos en el país. Y el día que sucedió la baja del Boyello, cuando intentaba escapar, al mismo tiempo, en otras partes del país, la violencia seguía desatada. Por ejemplo, en Río Blanco, Tolima, se unieron dos cuadrillas de las mismas que ya vimos que han emboscado a la patrulla hacía 3 semanas para asaltar a unos policías que han salido a cumplir una misión de orden público, como llamaban en ese tiempo. Había 3 puestos de policía en el Diamante, Palo Negro y Herrera. Y allá era común que los bandidos comunistas que dirigía Tiro Fijo cometieran sus delitos. Entonces habían cometido uno de esos delitos y en forma secreta el comandante de la policía del departamento del Tolima había ordenado que fueran a esa área a buscar a los bandidos, todos los integrantes de los puestos de policía de Herrera, Diamante y Palo Negro que salieran en horas de la madrugada, cuando no los viera nadie, y se desplazaran hacia el sitio específico desde los 3 lugares y allí se encontraban para montar la búsqueda de los bandidos. En búsqueda de ese ejercicio, eh, se encontraron de frente con la cuadrilla que ha matado a los soldados. Un combate de encuentro, pero fue un combate de encuentro muy intenso que duró 7 horas y de acuerdo con lo que se pudo establecer, eran dos cuadrillas las que se han unido también, no exactamente para combatir con estos policías, sino que se han unido, andaban unidas en ese momento. Por ende, el intercambio de disparos ha sido muy fuerte y al cabo de las 7 horas que ya pudo entrar el ejército a apoyar la policía, encontraron a un bandido muerto y a un policía muerto. Eh, Al bandido le decían Malicia, era conocido como Malicia, y a ese le incautaron un fusil belga de calibre 7 milímetros, municiones y armamento, y municiones y equipo de intendencia. Y la operación había comenzado, se había saltado a decirles, porque habían encontrado a un menor de edad con unas mulas que llevaba bastantes provisiones y que, a juzgar por la revista que le hicieron los policías a las mulas, no correspondían para una familia, sino tenía que ser para un grupo grande de personas, lo que llevaba allí ese joven. Entonces era un muchacho de 14 años, de los que utilizaban como estafeta. No se nos olvide que por la época el mono hoy también tenía 14, 15 años y era el estafeta personal de Tiro Fijo. Entonces utilizaban menores de edad que los enviaban a hacer ese tipo de actividades. Ese muchacho ha sido detenido y él contaba pues hasta donde sabía, ¿no? A donde le han dicho que llevara la remesa y era más o menos para ese sitio donde estaban reunidas las dos cuadrillas. Por eso se presentó el enfrentamiento. Al mismo tiempo, en el municipio del Rosario Nariño, otra cuadrilla que estaba apareciendo entró por asalto y se robó una gran cantidad de dinero y propiedades de esa finca.
El senador Alberto Galindo del Huila se quejó de que desde el Pato, Tiro Fijo estaba ordenando secuestrar personas y llevarlas para allá y desaparecerlas. Y que Januario Valero, el lugarteniente de Tiro Fijo, era el que ejecutaba todas esas acciones, pero que le pedía al gobierno nacional que pusiera cuidado en eso, porque en el Pato estaban fusilando campesinos que no apoyaban a las FARC en toda la zona del oriente del Huila, y allá los llevaban y los mataban. Y entre tanto, el periódico publicaba un artículo gratísimo, o los periódicos publicaban un artículo extenso, en el cual señalaban cómo iban las operaciones contra Efraín González en búsqueda del joven secuestrado, que en ese momento no se sabía que era autosecuestrado, que después el propio Efraín González, como lo vimos aquí en una carta, le dijo a los periodistas que él quería dejar como si fuera su testimonio o su testamento, quería dejar claro que ese secuestro ha sido coordinado por el mismo muchacho, que él inclusive se había opuesto porque el doctor Vargas era conservador como él, pero que como le han ofrecido una platica y él necesitaba platica para la revolución, pues había aceptado eso. Entonces, otro cuadro dantesco, ya el general Ruiz Novo había sido sacado del poder del gobierno y la violencia continuaba y el señor Valencia seguía hablando mentiras de que él tenía controlado el país y que él era el presidente de la paz. Nada nuevo en el comportamiento de los politiqueros. Podríamos ilustrar a nuestra audiencia acerca de algunos de los aspectos más notorios de la politiquería en el país, el mismo día que cayó alias del Bugello. Pues, mi coronel, aquí tenemos un cuadro en el cual el caricaturista Chapete se burla del presidente Valencia y dice debajo, para nosotros es un honor, señor presidente, y que desea dictar. ¿Qué había ocurrido con eso? El presidente Valencia eh, politiqueaba por medio del ministro de Educación con los educadores y no les resolvía un problema que era eterno en esa época, por el cual hubo muchas huelgas y era una cosa parecida a lo que pasa en Estados Unidos ahora del bloqueo a la aprobación del presupuesto, que depende de la línea corriente política del presidente y del ministro. Entonces trataban de bloquearle los pagos a los maestros y se demoraban hasta un mes, 2 meses, y los tipos paralizaban la educación en el país y las escuelas públicas y los colegios públicos se quedaban sin clase y los que salían perjudicados eran los niños. Entonces un país lleno de violencia, de atraso, y fuera de eso la gente no yendo a estudiar, en donde terminaba pues acercándose a los bandidos. Entonces Valencia decía que el año 66 iba a ser toda la renovación del magisterio, entonces le sacaron el cuento que en el año 66 iba a ir al magisterio por primera vez a reunirse con los profesores y que él también iba a dictar clases. Entonces aquí le sacan el chiste, el chascarrillo y la burla, que le dicen que qué materia va a dictar y él dice que cualquiera que no sea la aritmética, porque es la que lo tiene loco ya que nunca le cuadraban las cuentas. Entonces eso nos demuestra, con una caricatura muy simple, que es que los politiqueros colombianos siempre han vivido desfasados, autoelogiándose, mintiendo ante los medios de comunicación, fingiendo logros que no hacen, pero que en lo esencial, que son los proyectos y el manejo del Estado, la solución a los problemas, la búsqueda a la respuesta a las crisis, no están tan empapados ni le ponen la profundidad al caso, y por eso la violencia encuentra campo abierto, porque siempre tendrá padrinos, amigos y enemigos. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del Partido Comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia.
tiene credibilidad y futuro. La paz total de Petro. Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz, en este caso con hechos puntuales de la violencia tripartidista. No puede tener ni futuro ni credibilidad porque aquí estamos viendo que hace 60 años ya, 1965, los politiqueros seguían viendo al ejército como un mal necesario. Había mucha prevención contra el mando militar. El plan de acción cívico-militar, o más conocido como Plan Lazo, era efectivo, pero tenía más trabas que favorabilidades. La justicia estaba dividida entre los buenos jueces y los corruptos. El sistema carcelario era bastante descompuesto y permitía la fuga de los bandidos que estaban capturados. Eh, la dirigencia política regional estaba pensando en sus intereses y no en los del país. Entre tanto, el presidente de la República estaba politiqueando con los problemas sensibles como es el de la educación. Las cuadrillas comunistas iban creciendo y asaltando los poblados. Todos los días los periódicos estaban manchados de informaciones violentas y cada cuadrilla tenía su propio partido, liberal, conservador, comunista. El Departamento de Estado en Estados Unidos estaba muy preocupado, lo mismo el secretario de Defensa, por lo que estaba pasando aquí. En el exterior había un problema que se traducía en violencia interna en Colombia con las líneas comunistas. Hoy tenemos a la narcodictadura cubana de por medio en la misma supuesta paz que promovían desde esa época. Ahora al propio presidente reunido con los bandidos, además porque es de los mismos. Entonces, ¿qué paz podemos esperar ahí si es que el enredo sigue igual y la violencia no para y sigue la expropiación de tierras a los que tienen zonas productivas, el terrorismo, el secuestro, la amenaza? No ha cambiado mayor cosa, solo de actores. Por ende, no hay posibilidad de paz. Su comentario, mi coronel. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. La muerte del bandolero liberal del movimiento revolucionario liberal, Argemiro Zapata Gallego alias Boyello, en el área rural de Apía, departamento de Caldas, en febrero de 1965, es la demostración de cómo simples bandoleros se convertían en cabecillas de grupos criminales, para terminar finalmente siendo respaldados por movimientos políticos, como lo fue el MRL. Grupo del occidente del disidente del Partido Liberal, que fue creado por el caudillo Alfonso López Michelsen, quien tenía incontenibles deseos de ser presidente. Y que como el pacto del Frente Nacional no se lo permitía, entonces decidió entrar en conflicto con su propio Partido Liberal. Y para ello arrastró a bandoleros quienes no solo buscaban enriquecerse a punta de violencia delictiva, sino también reconocimiento y perdón de sus crímenes, supuestamente porque eran cometidos en nombre de una ideología política. Figura perfectamente idéntica a la actual situación del bandolerismo, que se encuentra sentado en el Congreso Nacional por concesión de un presidente débil, voluble y pusilánime como Juan Manuel Santos, quien estaba más interesado en ganar un premio Nobel usando sus métodos inmorales e indebidos a costa del pueblo colombiano, y como así lo logró, por solo deseos de vanidad y figuración social y política, tal como lo hizo ante la Asamblea de las Naciones Unidas, declarando que la paz había llegado a Colombia, cuando realmente continuamos en peores condiciones que antes. Pero volviendo a Argemiro Zapata, este mantuvo toda la región del noroccidente del antiguo departamento de Caldas en condiciones de zozobra y permanente miedo ante sus despiadadas y criminales agresiones contra la población indefensa. Actualmente,
actuando en nombre del MRL, demostrando con ello que la nación ha sido dirigida por ineptos políticos que no han pensado en beneficio nacional, sino en sus propios intereses particulares. Y que mientras nuestros dirigentes políticos sigan siendo de esa forma de pensar, donde no hay objetivos, propósitos ni intenciones de nivel nacional, seguiremos padeciendo el terror y la barbarie. La única institución que se ha mantenido firme y constante en el interés patriótico y en el espíritu nacionalista han sido nuestras Fuerzas Armadas. Objetivo en el cual se han inmolado la vida de muchos de nuestros heroicos soldados y policías, que han actuado en defensa de la vida, honra, bienes y democracia de la nación. Por eso a ellos les hacemos también un gran homenaje a diario en reconocimiento a su entrega, porque nunca antes tampoco han hecho tantos por tantos, y para eso, para ellos, la gratitud eterna. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Es cierto, las fuerzas militares y la policía son los que han puesto toda la sangre aquí y obvio el pueblo que ha sido sacrificado cobarde y miserablemente por estos bandidos sin que el Estado colombiano haya articulado una respuesta estructural a este problema. Esta noche tendremos un nuevo episodio de análisis de formación de estadistas y estrategas y continuaremos con nuestra tarea de la estructuración en conceptos políticos que nos hemos propuesto como fundación para todas las personas que nos escuchen o que vean nuestros videos. A todos un feliz día y que Dios nos siga protegiendo y acompañando.